Bien, señores, con Venezuela o de Venezuela queremos mucha información y hoy la tenemos. Con Venezuela tenemos relaciones bilaterales, diplomáticas y comerciales. Con Venezuela podemos hablar de su situación interna y de la República Bolivariana de Venezuela tenemos el tema de sus relaciones con Estados Unidos y el resto de los países de América Latina. Le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo al señor embajador de Venezuela, don Alberto Castelar Padilla, embajador de Venezuela en República Dominicana, su asistencia aquí, porque es necesario que nosotros revisemos algunas cosas que se han quedado no oscuras, pero sí desconocidas. Embajador, gracias por estar aquí. Bueno, Julio, Carlos, Machí, pueblo dominicano que a esta hora nos sintonizan en este prestigioso y visto programa. Yo quiero agradecerte por esta oportunidad que me brinda de dirigirme al contrario, pueblo dominicano. Embajador, con respecto al acuerdo de Petrocaribe, los precios del petróleo hoy están en un nivel de que posiblemente nosotros estemos recibiendo solamente un 5 o un 10% de financiamiento. Mira, lo más importante, digamos, tu pregunta de alguna forma toca el tema Petrocaribe. Sí. De alguna forma ese es el punto, ¿no? Lo más importante es decir que el acuerdo de Petrocaribe no solamente se mantiene, sino que la intención de Venezuela y nuestra política exterior, y más en el caso con República Dominicana, con el cual tenemos una excelente relación con el gobierno del presidente Danilo Medina y del presidente Nicolás Maduro, es el fortalecimiento de Petrocaribe, independientemente del nivel actual que tengan los precios. ¿Fortalecimiento es un incremento? Es un incremento en el sentido de las potencialidades que tiene Petrocaribe, las potencialidades, digamos, en otras áreas que no son solamente el tema de los combustibles, sino mucho más allá, el tema turístico, el tema de una línea aérea, el tema del transporte, el tema del encadenamiento productivo, el tema educativo. O sea, hay muchas aristas que pueden a través de Petrocaribe potenciarse a través de una zona económica, que es la propuesta de Venezuela ante los países de la región. La zona económica Petrocaribe Alba Mercosur. Mira toda la dimensión que esto significa. Aclarado eso, quiero pasar a la compra de la deuda. ¿Se sintió cómodo Venezuela con la República Dominicana que era su deuda? Bueno, mira, ya es un tema que ha sido abordado. De hecho, el presidente Medina lo trató durante su alocución del 27 de febrero. Fue una negociación importante, positiva para ambos países, para Venezuela, para la República Dominicana. Y yo creo que también es muy importante por lo siguiente: rompe aquel mito falso, absoluto, pero que se intenta vender así, sobre todo en Venezuela, de que nosotros regalamos o estaríamos regalando el petróleo. Eso es absolutamente falso. Ese pago demuestra más bien que no se trata de ningún regalo, sino que se trata de un pago o de un petróleo que se vende con unas condiciones especiales, pero que en este caso se ha quedado claramente patentado que se trata de un pago a Venezuela por concepto de los pagarés de Petrocaribe. Embajador, una posible venta de las acciones que tiene Venezuela en la refinería, ¿es bien vista por Venezuela y lleva la quiesencia de ustedes o es algo que quizá no sea de su gusto? Mira, como embajador, yo solo puedo referirme a un tema como este en términos oficiales. Yo no puedo referirme cuando no se hay trata posición de oficial. Una especulación. Lo que hay son especulaciones. Entonces Ya. yo no puedo, sobre la base de un embajador, referirme a un tema que no está actualmente. Embajador, hay una guerra de información mediática entre Estados Unidos y Venezuela. En el día de ayer, el presidente Maduro dijo, en 55 días los Estados Unidos han producido 50 pronunciamientos en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que eso no tiene precedente. Pero lo que nosotros queremos es que usted nos separe lo real de lo ficticio. ¿Hasta dónde
Venezuela se merece esa actitud de Estados Unidos y hasta dónde es tratando de ocultar una situación interna monetaria y de abastecimiento, que ustedes han enfilado sus cañones contra Estados Unidos. Háblenos un poquito de ese problema para que los dominicanos estemos tranquilos, porque a la larga quien nos ha ayudado es Venezuela. Julio, yo te agradezco mucho tu pregunta, la forma, además como la formulas, porque me da el espacio para decir lo siguiente al pueblo dominicano. Si hay un pueblo, si hay un país, si hay una sociedad en la cual estas cosas que yo voy a decir las puede comprender perfectamente, es el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, porque lo estoy haciendo en un país donde lastimosamente el imperialismo norteamericano en 2 ocasiones, no ni siquiera una, sino en 2, ha producido invasiones. La última de ellas, en el año 65, estamos cumpliendo ya 50 años de esa intervención militar norteamericana, más de 42.000 marines que entraron supuestamente dizque a salvar vidas, y entiendo que produjeron más de 3.000 muertes en aquel momento. O sea que, y además un pueblo valeroso, un pueblo valiente, este pueblo dominicano, querido por el presidente Chávez, pueblo valiente, que de la mano de Francisco Alberto Camaño y muchos otros patriotas supieron defender la dignidad del pueblo dominicano. Con esa misma dignidad, nosotros en Venezuela, con el presidente Maduro a la cabeza, estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestra patria. Estados Unidos no tiene ningún derecho, Julio, a imponerle al resto de los países del continente ni del mundo cuáles son sus criterios de, digamos, de actuación política. Los Estados Unidos se han acostumbrado a lo largo de la historia a pretenderse policías del mundo, a pretenderse que ellos, o abrogarse el derecho a sancionar a pueblos, a gobiernos, a países, por supuestas violaciones de derechos humanos o por otro tipo de violaciones, cuando en el mismo Estados Unidos se producen hechos atroces que muchas veces denigran de la condición humana, como la matanza permanente de personas afrodescendientes en territorio norteamericano por funcionarios o policías blancos que muchas veces quedan sin castigo, como cárceles que tienen en la frontera, arriba en la frontera con México, cárceles de niños, violando los derechos humanos de niños menores hasta de 15 años en cárceles en los Estados Unidos para luego ser, digamos, deportados a sus países de origen. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene es un acecho constante contra Venezuela, Julio. Mira, más de 55 declaraciones en menos de 2 meses, casi una por día. El año pasado 110 declaraciones dio el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Ahorita el 12 de febrero, Julio, este 12 que pasó, el último, un intento de golpe de Estado en nuestro país, utilizando algunos oficiales de la Fuerza Aérea, exactamente 7 oficiales de la Fuerza Aérea, un grupo de políticos de extrema derecha, entre los cuales está el señor Antonio Ledesma, María Machado y el señor Leopoldo López. Por cierto, sabes que el señor Ledesma ha sido hecho prisionero por las leyes venezolanas, no por el presidente Maduro, sino por la Fiscalía y los tribunales, por su participación en este evento conspirativo para colocar un golpe de Estado en nuestro país. Esta actitud de Estados Unidos no es nueva. Ellos firmaron un documento para la transición, el señor López, Ledesma y Machado, un documento para la transición. Te voy a dar un datico bien importante. En el año 2002, antes del golpe de Estado a Hugo Chávez, a Chávez le dieron un golpe de Estado, recordemos esto, un golpe, y lo derrocaron por 48 horas. Después, bueno, vino toda la reacción popular y se logró restituir a Chávez. Pero en el año 2002, el gobierno insolente de los Estados Unidos colocó en Caracas una oficina para la transición, financiada por la USAID, pueblo dominicano. Donde usted vea la USAID, donde usted ve esas letras, la USAID, ahí está la CIA, ahí está el imperialismo. La USAID es igual a CIA, imperialismo, intervención, falta de respeto. Esa es la USAID. Bueno, en Venezuela nos abrieron una oficina para la transición y después de que la abrieron, la aperturaron, a los pocos meses, golpe de Estado contra el presidente Chávez. Después, sabotaje petrolero contra el presidente Chávez en diciembre de 2002. Ahora sacan un documento firmado por el señor Ledesma, por la señora Machado y el señor López, llamando a una transición, y replican en Estados Unidos, en Washington, el Departamento de Estado, también ellos apoyando esa transición. Transición es simplemente un gobierno que se produce después de un golpe de Estado, porque no se justifica entonces si el presidente Maduro fue electo para un periodo que va hasta el año 2019 y en el 2018 a finales hay elecciones en Venezuela. Entonces, ¿por qué puede haber una transición si es un gobierno legítimo, democrático, constitucional, electo por el pueblo de Venezuela? Entonces, estamos en presencia de un intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos. Pruebas hay muchas. Yo puedo decirte unas que no porque te lo diga el embajador,
Lo dicen ellos mismos en Estados Unidos. En el Congreso norteamericano se han aprobado recursos, millones de dólares, para dárselo a la oposición en Venezuela. Eso es un delito. En primer lugar, porque Estados Unidos no tiene derecho a financiar a ninguna oposición en el mundo. Eso es una cosa irregular. Lo que pasa es que a veces estas cosas se asumen como si fueran normales. O sea, le damos el derecho a Estados Unidos de intervenir. Y resulta ser que ellos no tienen derecho a financiar ninguna oposición en el mundo. Segundo, las leyes venezolanas prohíben el financiamiento a los partidos políticos, todos. En Venezuela no se permite financiamiento ni de ningún tipo de partido político, no se puede financiar. Entonces, Estados Unidos con su Congreso, como si tuviesen alguna autoridad legislativa sobre Venezuela, dictan una ley para darle dinero a la oposición en Venezuela. Dictan sanciones, algo sumamente preocupante para Venezuela. Lo que hicieron en Cuba durante 50, 60 años y que hoy en día reconocen que fue un error y sale Obama pidiendo casi que perdón por ese bloqueo y ese genocidio contra el pueblo cubano, entonces pretenden aplicárselo ahora a Venezuela. Más temprano que tarde, el gobierno de los Estados Unidos tendrá que reconocer su error contra Venezuela. Y el día de ayer, Julio, antes de ayer, hemos tomado 4 decisiones bien importantes, que yo quiero brevemente enumerarlas. 4 decisiones en función de nosotros contrarrestar, no son contra Estados Unidos ni contra su pueblo, es para contrarrestar un golpe de Estado que ellos financian en Venezuela. ¿Cuáles son esas medidas? En primer lugar, solicitar visas a los ciudadanos norteamericanos que vayan a ingresar a Venezuela. Tienen que pedir obligatoriamente visa. Aprovecho para decirlo acá, si algún ciudadano norteamericano quiere viajar a Venezuela, debe tener una visa autorizada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Prohibición de reuniones de los funcionarios de la embajada norteamericana en territorio venezolano. Cuando ellos vayan a hacer algún tipo de reunión, deben solicitar por escrito y esperar la autorización del gobierno de Venezuela para ellos sostener reuniones en territorio venezolano con las personas que ellos quieran sostener reuniones, que generalmente son reuniones conspirativas. Esto está en la Convención de Viena, esto no es arbitrariedad, en la Convención de Viena se establece esto. Reducción de personal. Estados Unidos tiene en la embajada en Caracas más de 100 funcionarios. Nosotros tenemos en Estados Unidos 17 funcionarios. Estados Unidos debe recortar su misión diplomática en Venezuela. Y el otro es un veto a personas que han estado en Estados Unidos incursas en violación de derechos humanos y en actos terroristas. No pueden entrar a Venezuela, jamás entrarán a Venezuela. George W. Bush, Ileana Ross, Dick Cheney, Marco Rubio, Bob Menéndez, tristemente célebre por sus andanzas por aquí, por el Caribe, no podrán entrar jamás a la tierra de Bolívar por estar incursos en violación a derechos humanos y en actos terroristas contra la humanidad y contra Venezuela. Bien, embajador, nosotros tenemos 2 temas que quisiéramos ver si usted nos los trata. No entendemos el comportamiento de la moneda en este momento. ¿Qué pasó con la relación Bolívar-dólar? Bueno, en Venezuela tenemos actualmente 3 tipos de cambios. Un cambio a 6.30 que se utiliza en relación con el dólar para la adquisición de alimentos, medicinas, las medidas, básicas para la población de protección al pueblo venezolano. Con ese tipo de operaciones se realiza más del 70% del intercambio en Venezuela, más del 70%. Tenemos otra banda que se mueve entre 12, 15 bolívares en el SICAT, y tenemos otra banda que se mueve a precio libre, que ahorita está alrededor de 170 bolívares, pero atiende apenas el 2% del mercado venezolano. O sea, es un sistema marginal para atender una pequeña parte del mercado venezolano. Pero en lo fundamental, el tema de alimentos, de medicinas, de todo, se mueve a través de el dólar a 6.30. O sea que esa cadena que el gobierno ha tenido que intervenir, ese argumento que ellos tienen de que tienen que comprar con un dólar paralelo para poder abastecerse de, digamos, de electrodomésticos, de algunos bienes y otras cosas. Entonces, ¿no es cierto entonces que haya una especulación atribuible a los problemas de control cambiario? Mira, el 70%, como te lo menciono, se mueve en una franja que va a 6.30. El 70% de la economía venezolana se mueve a eso. Lastimosamente tenemos a veces grupos empresariales, y no es la primera vez que esto pasa en Venezuela, que quieren obtener una divisa, digamos, a un monto barato y después tratar de colocarle al precio a los productos especulando.
haciendo boicot contra la economía de Venezuela. Pero dicen a veces que hay algunos productos básicos como por ejemplo aceites, harina y cosas que son de consumo muy generalizado que no aparecen. Entonces, ¿son cosas que el gobierno no interviene de alguna manera en tener que suplirlo o simplemente son cosas que suple el sector privado sin estar sometido a ciertas condiciones? Te repito, el 70% de todas esas operaciones se hacen con $1 a 6.30. Lo que pasa es que hay una campaña de desabastecimiento, de especulación, de boicot inducido a la economía venezolana. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el objetivo central de toda esa política? Tratar de irritar al pueblo venezolano, llevarlo a un grado de desesperación y que entonces el pueblo pierda la esperanza y deje de apoyar al presidente Maduro y a la revolución bolivariana. Eso lo han hecho en otras partes, eso se le hizo a Chile, a Salvador Allende, yo creo que eso se lo hicieron a Juan Bosch también en los 7 meses que duró el gobierno del presidente Bosch. Y eso lo han hecho siempre en los Estados Unidos a través de grupos empresariales, sectores de derecha, en los países para buscar irritar y después producir los acontecimientos violentos. Embajador Padilla, 2 cosas. Una es las relaciones que anuncian Cuba y Estados Unidos. ¿Podrían mermar las magníficas relaciones entre Venezuela y Cuba? En lo absoluto. Cuba y Venezuela son 2 países hermanos, 2 países miembros del ALBA, 2 países que tenemos una excelente relación. De hecho, durante estos últimos acontecimientos, Cuba, a través de resoluciones, ha expresado su apoyo contundente al gobierno bolivariano, en la CELAC, en el ALBA, en UNASUR no está Cuba, pero en CELAC y ALBA, Cuba se ha expresado contundentemente a favor de Venezuela. Y yo quiero resaltar algo de ese tema, Julio, que es muy interesante también tu pregunta. Cuba ha demostrado que cuando un pueblo y un liderazgo es fiel a sus principios, es indoblegable. Fíjate cómo Cuba logró sentar, es Cuba quien logra sentar con su dignidad al gobierno de los Estados Unidos en una mesa de igual a igual, sin imposiciones, sin faltas de respeto. Yo creo que ese es un logro diplomático, cuidado, y si no el más importante de la historia de América Latina y del Caribe durante todo este siglo XX y lo que va del siglo XXI. Cómo Cuba obligó al gobierno de los Estados Unidos, al imperialismo, a sentarse de igual a igual en una mesa y a discutir pues los asuntos, pero con respeto, que es lo que también Venezuela exige, respeto. Embajador, para terminar, usted sabe que lo principal que Venezuela nos ha dado es el oxígeno con el combustible. Pero hay un tema que si usted escucha los funcionarios del gobierno dominicano, ven anunciando obras que tienen mucho que ver con Venezuela. Y no es solamente combustible, sino el famoso asfalto. ¿Está Venezuela en la disposición de continuar supliéndonos el AC-30 para nosotros completar nuestras expectativas de asfaltado en todo el país? Mira, Venezuela, muy al contrario de esa conseja que se predica a través de algunas cadenas informativas, sobre todo las agencias, yo quiero ser muy claro en esto, las agencias internacionales que tratan de vender un país en quiebra, tratan de vender un país en desesperanza, es todo lo contrario. Venezuela tiene mucha fortaleza y estamos en la disposición de seguir apoyando al pueblo dominicano, a su gobierno, no solo en el tema de Petrocaribe, sino mucho más allá de Petrocaribe, porque las relaciones entre Venezuela y República Dominicana son históricas. Fíjate, cuando hubo los incendios, creo que en el año 2000, no sé, ustedes me recordarán mejor, hubo unos incendios grandes acá en el año 2006, 2007, por ahí aproximadamente, y vinieron unos aviones de Venezuela a sofocar. Los incendios forestales. Y vinieron unos aviones venezolanos a prestar su colaboración y siempre estaremos prestos. El pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo hoy en día dirigido por el presidente Maduro siempre estará presto a acompañar a la República Dominicana. En ese mismo orden, embajador, hablen un poco de las relaciones dominico-venezolanas en este momento, a pesar de la crisis que quieren hacer ver quizás es peor, pero hay una situación difícil en Venezuela. ¿Cómo son nuestras relaciones entre ambos países? Excelentes. El presidente Medina y el presidente Maduro tienen una comunicación muy fluida. Se vieron recientemente en la cumbre de CELAC en Costa Rica. Se han visto en otros escenarios internacionales. Yo creo que hay una muy positiva relación entre la República Dominicana y Venezuela. Va a seguir fortaleciéndose. En los próximos días van a haber cumbres muy importantes también, donde van a tener la oportunidad de intercambiar el presidente Medina y el presidente Maduro. Y nosotros de verdad que nos sentimos muy satisfechos con el apoyo que hemos tenido. Fíjate, en CELAC, esa resolución que salió en CELAC de rechazo a las sanciones norteamericanas contra Venezuela, esa sanción fue apoyada por todo el Caribe, incluyendo la República Dominicana.
En CELAC y en la OEA, en todos los espacios donde se ha debatido el tema de Venezuela, siempre hemos tenido el respaldo solidario. Y mucho más allá de eso, Julio, déjame concluir con esto, el pueblo dominicano. Le agradezco a este pueblo de Juan Pablo Duarte, a este pueblo de Sánchez, de Mella, de Luperón, por tanto amor, por tanto cariño, por sentir a Chávez como dominicano. Chávez, Hugo Chávez, es tan dominicano como venezolano. Y ustedes, pueblo dominicano, así me lo han hecho sentir, con su afecto, con su cariño, con su solidaridad. Esta semana, Julio, vamos a estar conmemorando el 2º aniversario de la siembra del comandante Chávez. Y los movimientos de solidaridad con Venezuela han hecho toda una programación para recordar el legado de Chávez en la República Dominicana. El día jueves vamos a estar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las 5 de la tarde en el Auditorio de Economía, en un conversatorio y pasando algunos videos sobre la vida del comandante Chávez, ahí en la UAS. Y así vamos a estar toda la semana desplegados. ¿Puede República Dominicana, como gobierno y como pueblo, ayudar en algo a nuestro aliado Venezuela? Nos están ayudando, Julio, a muchísimo. Que se descompresione un poquito la situación política, porque Venezuela es uno de los países más ricos del mundo. Es el que más petróleo tiene, y ese es el motivo por el cual el imperialismo norteamericano ataca a Venezuela. Es este, Julio, tú has dado en el punto central, gracias por decirlo, es el tema del petróleo. Venezuela es el país que tiene más petróleo en el mundo y Estados Unidos quiere recuperar eso que en el siglo XX ellos consideraban que era su petróleo. Muchas gracias por eso que tú me has recordado. Y ya nos están ayudando, como te digo, las declaraciones en la CELAC, en la OEA, siempre a favor de Venezuela por parte de Dominicana y el pueblo dominicano. Mire, allá en Venezuela, a diario llegan informaciones a través de medios de comunicación, todo lo que se puede enviar, de cómo los dominicanos nos respaldan aquí, actividades masivas, muchas de ellas. Yo estuve en Barahona hace una semana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el rector Grullón y más de 2.000 jóvenes ahí apoyando a Venezuela. Y si voy aquí a Los Minas es igual, y si voy allá a Puerto Plata es exactamente lo mismo, si voy a Santiago, que voy a estar el domingo por allá también con una actividad de solidaridad con Venezuela, si voy a Jimaní, si voy a Montecristi, si vamos a Baní, si vamos aquí a Pedernales, o si vamos a toda esta zona de Monteplata, o si vamos al Cibao, dígame en Duarte, en San Francisco de Macorís. Además, felicito a los Gigantes que ganaron la final aquí. Cuando voy a San Francisco, lo que hay ahí en San Francisco de Macorís es un apoyo contundente a Venezuela, de la Asociación Dominicana de Profesores, de los estudiantes, de los movimientos sociales, partidos políticos. Este es un pueblo chavista, Julio. Bien. Yo le agradezco al pueblo dominicano por eso, por ser un pueblo chavista y por respaldar tanto a Venezuela. Bien, embajador Alberto Castelar Padilla, embajador de Venezuela en la República Dominicana, gracias y le deseamos mucha suerte al hermano país de Venezuela. Gracias a ti, Julio, por este espacio.